Buenos días, hermanos. Buenos días, hermanas. Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A veces estoy bien preparado para compartir y esperando una oportunidad de compartir. Y esta semana, el lunes, creo, el hermano Roberto me pidió o me preguntó si quería compartir este domingo y sí. Entonces, pensé, bueno, tengo 5, 6, 7 días, algo así. Y estuve orando, ¿qué voy a preparar? ¿Qué voy a compartir? Y no tenía ninguna idea hasta anoche. Estuve orando y espero que este mensaje sea de una ayuda a nosotros esta mañana. Es algo importante que vemos en el mundo hoy en día. Y yo creo que va a ser, podemos decir, la fuente de la siguiente persecución contra la iglesia. Tal vez estoy equivocado, pero yo veo cosas que realmente para mí es como un despertador para la iglesia, para prepararse. ¿Qué es esta cosa, esta fuente de la próxima persecución contra la iglesia? Yo creo que es la homosexualidad, LGTBI, L, lesbianismo, G, gay, B, bisexual, T, transexual, I, intersexual. Y estas cosas van a ser y ya estas cosas son puestas sobre todos por obligación. Y creo que es importante de recordar qué dice la Biblia en cuanto a estas cosas. Pero antes de comenzar, vamos a orar. Amado Padre Celestial, tenemos gracias por esta oportunidad. Gracias por tu palabra que nos enseña. Ayúdanos en entender bien tu palabra y aplicar estas cosas en una forma que te agrade. Gracias por tu Espíritu que mora en nosotros y que enseña de tu palabra. Ayúdanos esta mañana en tener corazones abiertos a ti para ver estas cosas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En los Estados Unidos hay un pastor, el yerno de los Rich, nos compartió de un pastor conocido allá, por lo menos a él. Este pastor había escrito libros de la santidad contra homosexualidad, contra el pecado y estas cosas. Y ahora está predicando que un homosexual puede ser pastor de la iglesia. Pero no puede tener su novio en el mismo momento. ¿Qué es eso, hermanos? Está entrando en iglesias conservadoras. Ya estas cosas, esta tolerancia del pecado, está entrando. No quiero que entre acá. No podemos guardar a todas las iglesias, pero podemos guardarnos a nosotros. Podemos cuidarnos. Podemos animar al uno al otro en estas cosas. Pero lamentablemente hay cristianos que dicen, bueno, si estas personas quieren vivir esta vida, no me afecta. No me molesta. Es su vida.
Ellos tienen un derecho a ser así. Y creo que va a ser bueno para nosotros esta mañana para leer unos pasajes que hablan de estas cosas. Vamos primeramente a Levítico capítulo 2. Levítico capítulo 2, versículo 13. Este no es, tal vez 12, 13. No es tampoco. Ay, hermanos, lo siento. ¿Cómo? 20, 13. Ya me falta un 0 en mi nota acá. Levítico capítulo 20 y versículo 13. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Unas cosas que creo que es importante ver acá. Es una abominación, dice Dios. La homosexualidad y todo esto que sale de ahí, podemos incluir lesbianismo, podemos incluir transexualismo, podemos incluir bisexualismo, podemos incluir cualquier de estos tipos de perversidades acá. Una abominación a Dios. Es algo tan feo para Dios que Él ha dicho a Israel en esos tiempos que hay pena de muerte para ellos. Bueno, no estoy diciendo que la iglesia tiene esta autoridad. La iglesia no tiene esta autoridad. Dios no ha dado a nosotros la autoridad de matar a homosexuales. Este no es nuestro derecho ni nuestra responsabilidad. Pero quiero que veamos acá que para Dios es algo grave. Es algo grave. Odia la homosexualidad y todas estas perversiones que siguen. Entonces, también nosotros debemos odiar este pecado. Tenemos que odiar este pecado si somos hijos de un Dios santo. La primera mención de este tipo de vida vemos en Génesis capítulo 13. Génesis capítulo 13, tal vez no es tan claro en esto, pero podemos ver de unos pasajes que siguen de qué está exactamente hablando acá. Versículo 13. Génesis 13, 13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. No dice exactamente qué es su pecado acá, pero sabemos qué es. Y vamos a leer otros pasajes que muestran eso. No es la homosexualidad. Aún era tan fuerte esto que tenemos la palabra sodomía, sodomita, sodomizar, sodomítico. Estas son palabras españolas que tenemos. Y hablan de este tipo de pecado. Ha llegado a nuestro idioma esto. Hay personas que quieren negar que había homosexualidad en Sodoma. Hay otros que quieren pervertir lo que está diciendo esto, diciendo que Dios destruyó a Sodoma porque no lograron a tener relaciones con los visitantes. Qué feo habla el mundo contra estas cosas. Dios dice su pecado era tan fuerte, era
en gran manera eran pecadores. Vamos a Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18, versículos 20 al 21. Este es después cuando Jehová y los ángeles llegaron a Abraham para darle la promesa de un hijo y estaban saliendo, caminando y Abraham con ellos. Y versículo 20, versículo 20 ya. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. ¿Qué está diciendo? Su pecado era tan fuerte, tan extremo, que el clamor ha llegado al cielo de su pecado. Era tan abierto su pecado, que Dios dijo, basta, no más, no más, es suficiente su pecado. Y va a ir para destruir. Este pecado de la homosexualidad y los otros pecados que siguen así merecen el castigo completo de Dios. En capítulo 19, versículos 4 al 10. Capítulo 19, vamos a leer 4 a 10. Los ángeles han llegado a Sodoma para librar a Lot y quitar a él y a su familia antes de destruir. Y dice, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita allá, y añadieron, ¿vino este extraño para habitar con nosotros? ¿Y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de la manera que se fatigaban buscando la puerta. Esta es una situación horrible que vemos acá. Pero hay unas cosas que creo que podemos ver. Esto es lo que vemos hoy en día. Vemos que su pecado es la homosexualidad. Hombres, varones, querían conocer a otros varones. Está hablando de relaciones sexuales entre varones. Y querían hacerlo a la fuerza. Querían hacerlo a la fuerza. Vemos que habían enseñado a sus niños en esto. Es lo que ellos han hecho. Versículo 4, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Han enseñado a sus niños.
la homosexualidad. ¿Qué es que están haciendo hoy en día? Están enseñando a nuestros niños la homosexualidad. Que está bien entrar en estas perversiones. Está bien practicar estas cosas. Y que aún el niño tiene que experimentar para averiguar si es varón o mujer y qué postura quiere. No es legal en Perú, pero es enseñado en Perú. No es legal, pero es enseñado, está aquí. Está aquí. Están enseñando estas cosas. No somos diferentes que Sodoma. Desde el más joven. Fueron para abusar a estos hombres en la forma homosexual. Está aquí, hermanos. Está aquí. Y sí, es importante. No podemos decir, bueno, es su vida, pueden escoger. ¡No! Ni podemos permitir eso. Es como decir, bueno, quieren robar, ya pueden si quieren. No, es un pecado. Quieren violar, está bien si quieren. No. Nuestros pobres niños pierden su inocencia antes de saber qué es inocencia. Ya ha perdido todo. Han perdido todo. No permiten que tus niños tienen celulares, hermanos. No permiten que los niños en tu casa, en su casa, que ellos tienen acceso al internet y estas cosas. Bueno, tienen que tener sus clases en internet. Ya, esté con ellos. Ya ahora eres maestro. Estés con ellos. No hay que dejarlos. Está ahí. Y hay muchas aplicativos en el celular que por su diseño son para niños, pero traen pedofilia, homosexualidad y todo esto a sus vidas como algo normal. Dibujos animados donde varones se casan. No podemos permitir que nuestros niños tengan acceso ilimitado al internet. Si tienen que ir al internet para sus clases, tú tienes que estar allí. Tú tienes que estar allí. No puedes dejarles en la casa con su celular. ¿Qué es eso? Es malvado hacerlo. Es irresponsable hacerlo. Es entregar tus niños al diablo. Pero él siempre grita cuando quita el celular. ¡No me importa! ¡Escúcheme! Tenemos demasiados papás en este Perú que no están cuidando a sus hijos. Hemos visto esto cuando hemos viajado a estos pueblos. Y hay personas acá que no están cuidando a sus hijos. Cuídenlos. O no tienen este valor. Ya que el mundo los lleve. Está bien. Que el mundo los lleve.
que van al diablo, que van al infierno, que nos importa. ¿O nos importa? ¿Nos importa? ¿Nos importa? Bueno, algunos de ustedes están de acuerdo conmigo. Tenemos que guardar a nuestros hijos. Por favor. Es difícil hoy en día. Es difícil. No podemos rendir nuestras fuerzas y decir, ya, bueno, ¿qué puedo hacer? No. Tenemos que pelear. Tenemos que pelear. Tenemos que luchar y luchar y luchar por las almas de nuestros hijos. ¿Qué más vemos en este pasaje? Su pecado se convirtió a derecho. Este pecado de homosexualidad se convirtió a derecho. Tenemos derecho de abusar a estas personas. Es nuestro derecho. ¿Qué dicen hoy en día? Es nuestro derecho. Nadie puede hablar contra esto. En Europa están poniendo a personas en la cárcel, están multando a personas por predicar contra la homosexualidad. Y pronto van a hacerlo acá. Están quitando prédicas de personas de Facebook y de YouTube cuando prediquen contra la homosexualidad. Y estos otros pecados que siguen. Están cerrando cuentas en YouTube y Facebook de personas que hacen eso. Porque no quieren que nadie escuche eso. Y tenemos en Perú un gobierno lleno de políticos que quieren promocionar, avanzar LGTBI. Y todo lo que incluye. Es un derecho hoy en día. Vemos que la violencia contra ellos que se oponen. Y esto es lo que vamos a ver. Si no ha llegado a Perú todavía, va a llegar. La violencia contra los que se oponen. Está bien. ¿Por qué? Porque es un derecho. Cuando uno quita mi derecho, yo puedo ser violenta. Esto es la idea. Y la persecución va a venir en esa forma. Yo creo que la siguiente persecución contra la iglesia va a ser por medio de la homosexualidad y todo esto. ¿Estamos listos? ¿Preparados? ¿O vamos a rendirnos como otros predicadores diciendo, bueno, tenemos que amar a todos y tolerar no dicen pecado, tenemos que tolerancia a todos. Tenemos que llamar pecado. Tenemos que decir, si es pecado, tenemos que decir así. Tenemos que hablar así. ¿Podemos tener amor y decir homosexualidad es pecado? ¿Podemos hacerlo en amor? Por supuesto. La meta es que ellos se arrepienten de su pecado y se convierten, que busquen a Jesucristo y salvan su alma. Es nuestro amor que dice, es pecado y va a llevarte al infierno. Es el amor de Dios. Entonces sí podemos en amor predicar estas cosas y enseñar a nuestros niños que este es maldad contra Dios y es pecado. Primero de Samuel. Bueno, vamos primero de Reyes. El primer libro de Reyes y capítulo
15. El primer libro de Reyes, capítulo 15, versículos 11 y 12. Asa es rey de Judá. Es un buen rey, dice acá. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Vamos a capítulo 22. Capítulo 22 y versículo 46. Dice, los demás hechos de Josafat y sus hazañas y las guerras que hizo, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? ¿Qué hizo? Versículo 46. Barrió también de la tierra el resto de los sodomitas que había quedado en el tiempo de su padre Asa. ¿Qué hicieron estos dos reyes? Quitaron a los sodomitas. Y Dios dijo, estos reyes son reyes rectos y buenos. Han hecho lo bueno. Porque como rey, Josafat y Asa buscaron cómo quitar este pecado del pueblo de Dios. Y Dios los llama buenos y rectos. La iglesia no tanto tiene la autoridad, tal vez, de hacer leyes o castigar a homosexuales, pero gobiernos tienen esta responsabilidad delante de Dios. Y hoy en día, todavía Dios ha dado a los gobiernos esta responsabilidad, pero ¿qué vemos? Gobiernos buenos y rectos que quieren quitar este pecado y quieren temer a Dios. No. Vemos reyes, gobiernos, presidentes, congresistas y jueces que quieren aumentar este pecado. No son buenos. ¿Qué más dice el Antiguo Testamento? Primera de Samuel, capítulo 5. Primera de Samuel, capítulo 5 y versículo 6. Este es cuando los filisteos habían llevado el arca del pacto a su tierra. Y dice, y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó, y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. ¿Qué tiene esto a hacer con la homosexualidad? La palabra tumores acá en el hebreo también significa hemorroides. Y en muchas traducciones también utilizan la palabra hemorroides. Ellos hicieron imágenes de hemorroides para acompañar el arca cuando enviaron otra vez a Israel. Hay una práctica, no sé, realmente no quería hablar de esto, pero tal vez para ayudarnos en entender qué posiblemente está hablando acá. Hay una práctica entre los que practican el sexo anal. Y en inglés la palabra es rosebud, no sé cómo sería en español. Cuando hacen cosas para que el recto sale del ano. Es la meta de ellos. ¿Cómo? Sí, no es natural. Pero este no es nuevo. Y es posible porque sabemos que los filisteos eran un pueblo bien inmoral, en todo tipo de inmoralidad. La historia aún nos habla de eso. Y es posible que ellos, estos hemorroides, eran esta misma idea, del recto saliendo del ano. Vamos a 2 de Crónicas, capítulo 21.
Segunda de Crónicas, capítulo 21, 18 a 19. Este es un rey malo, un rey horrible. Dice, y aconteció que al pasar, estoy en versículo 19, y aconteció que al pasar muchos días, al fin, al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa. Y no encendieron fuego en su honor, como lo habían hecho con sus padres. Es un rey de Judá, el rey Joram, tenía por esposa hija de Acab. Él practicaba todas las inmoralidades de Acab y Jezebel y este pueblo de Israel en aquellos tiempos. Y es posible que su gran pecado era la homosexualidad y por esto salió sus intestinos. No es el propósito del cuerpo, hermanos. Vamos al Nuevo Testamento. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Vamos a comenzar con versículo 18. Voy a leer hasta 32 y después vamos a ver unas cosas acá. Romanos 1 desde 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. En medio de este pasaje habla de mujeres con mujeres y hombres, varones con varones. Está hablando de homosexualidad, lesbianismo, perversión. Este es
en medio de este pasaje. En versículo 18 vemos que Dios es un Dios de ira, que va a castigar la homosexualidad, aún diciendo es digno de muerte. Si Dios está contra estas cosas, deberíamos también estar contra estas cosas. 19 al 20 vemos que Dios se ha manifestado. Se ha manifestado. No, nadie tiene excusa. Él se ha manifestado al mundo. El versículo 21, el homosexual no glorifica a Dios. No quiere glorificar a Dios. No es su deseo. Versículo 22, él se cree sabio, pero es necio. Un homosexual se cree sabio, pero es necio. Una lesbiana se cree sabia, pero es necia. Dice Dios. 23 al 25. Rechaza a Dios por otros dioses que no son, y hoy en día incluye a humanismo, que realmente es un Dios también, cuando el hombre quiere hacerse como Dios. No quiere la autoridad de otro Dios, entonces se hace Dios en sus propios ojos, para ser su propia autoridad y hacer sus propias reglas y leyes. Versículo 26 hablaba de lesbianismo, es una vergüenza. 27, homosexualidad es una vergüenza. Creo que Pablo no estaba tan cuidadoso con sus palabras. Llamó la cosa como es. Y es un buen ejemplo para nosotros también. 28. Dios los entrega a una mente reprobada. 29 y 31. Homosexuales son llenos del pecado. Vemos un montón de pecados acá en estos versículos. Y podemos ver esto en el mundo hoy en día. Versículo 32. Homosexuales y los que se complacen son dignos de ser castigados por la ira de Dios. ¿Qué significa complacerse? Un parte es tener placer en el pecado de otra persona. ¿Cómo hacemos esto? Miramos sus películas. Bueno, yo puedo adelantar esta parte. Has dado tu dinero. Estás tomando placer en estas cosas. Aunque dices, bueno, qué asco. Bueno, si no quieres tomar placer, no tienes que mirar esta película. No tienes que ir a esta parte de YouTube. No tienes que escuchar a esta música. No tienes que permitir que tus hijos están en estas cosas tampoco. Pero solo es un dibujo animado. Cuando los varones se casan, no solo es un dibujo animado. No solo es inocente. Y no podemos enseñar a nuestros hijos que ellos pueden tomar placer en este tipo de pecado. Bueno, en ningún pecado realmente, pero estamos hablando de la homosexualidad hoy día. No podemos enseñar que está bien tomar placer en estas cosas. Tenemos que enseñar algo diferente, algo santo, algo que glorifica a Dios. Pero esta palabra complacerse también significa estar de acuerdo, apoyar, consentir.
¿Qué tenemos en Perú en abril? Elecciones. ¿Cuántos candidatos de presidente hay? No sé. Un montón, ¿ya? Un montón. ¿Cuántos de ellos contran la homosexualidad? ¿Alguno? Yo no sé. Yo no tengo derecho a votar en Perú. Tal vez uno. Tal vez uno. Dice. Voy a decir algo que muchos realmente me han dicho, bueno, he escuchado de varias personas, no de esta congregación, pero de otras personas acá en Perú. Que este no es tu país. No te metes en la política acá. No estoy metiéndome en la política. No quiero meterme en eso. Pero quiero que somos sabios como cristianos y saber cómo deberíamos votar para no complacernos con su pecado. Y yo digo, cualquier cristiano que vota en su conocimiento, sabiendo que este candidato apoya LGTB, se complace con este pecado y es digno del castigo, de la ira de Dios. Y la autoridad por decir esto es versículo 32 acá que hemos leído. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. ¿Qué es la postura de este partido? ¿De cuál partido? ¿Sabemos? ¿Deberíamos saber? Bueno, ustedes deberían saber acá en Perú, yo debo saber en los Estados Unidos. ¿Ya? Deberíamos saber qué es la postura del partido también. Del candidato y su partido. Yo digo que la persona cristiana que apoya a ellos está apoyando a la siguiente persecución que vendrá contra la iglesia y contra tus hijos. Tengamos cuidado. Tengamos mucho cuidado. No creo que es importante meternos tanto que todos nosotros estamos yendo para ser presidente de Perú, no digo eso. Pero vemos en un país que tiene, por lo menos, tenemos la libertad de votar. Deberíamos hacerlo con sabiduría. O no hacerlo, es no votar. Si es necesario, si hay nadie. Pero me va a costar una multa. Bueno, tal vez sí. Tal vez puedes votar en blanco. Bueno, van a dar al que va a ganar. Es la forma en Perú. ¿No? Si está en blanco, ya va a los ganadores. Si uno no vota, tiene que pagar. Pero creo que tengamos que realmente examinar. ¿Hay alguien allá o no? Y si alguien encuentra, si tal vez hay uno que no apoya LGTB, tal vez él es el candidato, pero tal vez es bien malvado en otros lugares. El aborto. Estas cosas son por obligación. Espero que ustedes entiendan. El pecado es por obligación. Hoy en día. Disculpe. En Argentina han aprobado el aborto. Y no solo es que uno puede
tener un aborto. Es que el médico tiene 5 días a hacerlo o será multado, castigado, tal vez encarcelado, va a ser quitado de ser médico, va a perder su trabajo. No solo el pecado es derecho, pero ahora es obligado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Estamos verdaderamente preparados para resistir? ¿O vamos a someternos sin luchar? Yo digo que muchos se han rendido sin luchar en este asunto de celulares con sus niños. Muchos se han rendido. Que Dios les ayude en arrepentirse de esto. Tal vez fue por ignorancia, pero no puede seguir. No podemos continuar así. Tenemos que corregir esto. Si tienes hijos o nietos que están mirando estas cosas libremente en celulares cuando quieren. Si están con celular sin supervisión. Hermanos, no. Ni aún sé cómo traducir esta frase, pero una frase en inglés. Not on my watch. ¿Cómo diría eso? No mientras yo estoy ahí, ok. Está hablando de uno que le toca a él para guardar, para vigilar. Es su turno. No mientras yo estoy aquí. Tenemos esta actitud con nuestros niños. Tal vez no podemos detener lo que va a pasar en el gobierno. Pero por lo menos podemos luchar en nuestras familias, en nuestras iglesias. No voy a rendirme sin luchar. No voy a sacrificar a mis hijos al Dios de este mundo por mi seguridad y mi paz, por mi trabajo, o solo por la comodidad y la facilidad. Hemos visto en unos pueblos papás orgullosos de que su hijo puede manejar el celular tan bueno. Ellos no saben nada de celulares. Hay que aprender o hay que quitar el celular. Hay que aprender o hay que quitarlo. Ya no podemos permitir en estas cosas. Conozco a una jovencita. Sus papás dicen, ya ella borra la historial. Entonces sus papás no pueden ver a dónde va en el internet. Ya, entonces, quita el celular, quita el laptop, quita el tablet, quita la computadora. ¿Quién es papá? ¿Quién tiene la autoridad? Muchas veces me parece que los niños tienen la autoridad. Ellos son los reyes y reinas en la familia. Solo tienen que... ya y reciben cualquier cosa que quieran. ¿Qué es eso? Es tiempo ser papás y abuelos que tienen autoridad. Es por amor a los niños. Es por amor. No es por ser malvado, cruel, un monstruo que
quita el celular cuando quiere. No. Es amor para protegerlos. Hasta que tengan la edad suficiente para entender estas cosas y tener discernimiento entre lo bueno y lo malo. Y la capacidad de resistir la tentación. Es difícil para un adulto resistir la tentación. Ando por YouTube y siempre, no sé por qué, pero van por YouTube y ya, ¡boom! Una mujer con senos grandes y bikini. ¿Qué hacen los varones? Bueno, ya, ¿qué va a hacer? Vamos a ver qué está pasando en este video. Si es difícil para un adulto, ¿cuánto más para los niños? Es imposible. Y ni saben realmente qué significan estas cosas, pero han perdido su inocencia. ¿Por qué? Porque los papás están durmiendo en su turno de guardar. La homosexualidad, LGTBI, estas perversiones son la próxima persecución, creo yo, contra la iglesia. Que Dios nos ayude en mantener la santidad, primero en uno mismo, después en su familia y en su iglesia. Gracias, hermano.